cantando todo el consejo de Dios. Somos Berechit, soldados de Jesús. Somos Berechit, soldado de Jesús, y estamos transmitiendo directamente aquí desde la ciudad de la Cruz. Simplemente estamos transmitiendo para ustedes, ¿cierto? Estamos revisando algunos sonidos. Ahí sí, estamos saliendo bien. Bien. Ok. Estamos ok en esta noche. Noche cuando es 23 de diciembre, cuando ya estamos próximamente a celebrar un año más del nacimiento de Jesús, aunque sabemos los cristianos que no es la fecha, pero celebramos igual, recordamos el nacimiento del Mesías prometido por Dios a Israel, naciendo allá en Belén en un pesebre. Bien, en esta noche vamos a hablar nosotros acerca de un tema que vamos a continuar, más bien dicho, con un tema que estábamos tratando la semana pasada, que es acerca del tema el divorcio. Un tema que muchas veces, yo creo que muchas veces no se habla en la iglesia, menos en aquellas iglesias que los pastores, como dije yo anteriormente, yo siempre he dicho, a quien le caiga el poncho que se lo ponga, ¿cierto? Como se dice en buen chileno, hay pastores que no les gusta hablar de estos temas por varias razones. Primero, porque no es un tema popular dentro de la congregación. Segundo, porque hay hermanos que están en adulterio dentro de la congregación. Y más encima, hay hermanos que están andando en adulterio, están en cargos. Ya tienen cargo dentro de la iglesia, tienen participación activa, y los pastores no dicen nada porque, no sé, yo creo que es por causa del tiempo que estamos viviendo, un tiempo de apostasía, un tiempo de valga la redundancia, los últimos tiempos. Por eso vimos nosotros la semana pasada acerca del divorcio. Y en esta noche vamos a continuar y vamos a terminar ese tema para que próximamente, otra semana, hablemos de otro tema interesante que es el rapto de la iglesia. Vamos a ver acerca de las diferentes posturas que hay para ir entendiendo qué dice la Biblia. Pero en esta noche nos convoca este tema, ¿cierto? Del divorcio. Estuvimos hablando acerca de que una de las citas que usamos en esta oportunidad es en Mateo capítulo 5, versículo 31 al 32. ¿Ya? Aquí dice, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Así que eso es lo que estamos viendo en esta noche. Estoy mirando el monitor. Si alguien se conecta en esta noche, avísenos, ya, porque como yo trabajo solo aquí, estoy con una pantalla, otra pantalla y otra pantalla. Así que es un poco complicado para estar atento de todo. ¿Ya? La idea es no equivocarse porque yo, para que he estado con cosas, me equivoco mucho al hablar. ¿Ya? Soy un poco tardo de lengua. Pero en esta noche vamos a hablar sobre este tema muy importante. Vimos nosotros la enseñanza de la ley mosaica, que se basaba en Deuteronomio capítulo 24, versículo 1 al 4. Estuvimos hablando de ello. También vimos lo que decía Mateo capítulo 5, del 31 al 32, que lo leí recién. También vimos el primer punto, la enseñanza mosaica. El segundo punto, cómo interpretaban los fariseos los contenidos de la ley mosaica. ¿Ya? Interpretaron erróneamente en dos aspectos, dije yo. Este tema que yo estoy dando no es de mi autoría.
¿ya? Para que digan, ay, el hermano se cree doctor de la ley, no. Doctor de la palabra, doctor ya en teología, no. Este tema es el tema de Sugel Mechelen, pastor reformado, que más o menos fueron 2 temas que duraron 1 hora y media cada tema. Yo lo tengo resumido, ese tema, para que usted, si lo quiere, usted lo puede escuchar, ¿ya? Bien, pero en esta noche lo vamos, saqué todos los apuntes, los tomé de ese tema, y eso es lo que vamos a ir conversando en esta noche. ¿Cómo interpretaban los fariseos la ley de mosaica? Interpretaron en 2 aspectos erróneos: de que Deuteronomio contenía una orden de Dios para divorciarse en ciertos casos. Eso es el erróneo que tomaron ellos, ¿ya? Estoy viendo los apuntes aquí. Y el segundo error de los escribas y fariseos, erraban en que lo único que veían en Deuteronomio capítulo 24 era un mandamiento respecto a la carta del divorcio. Bien, también vimos lo que Jesús enseña acerca del divorcio. Eso lo vimos la semana pasada. Eso lo vimos en Mateo capítulo 5, 31 al 34. Jesús recalca que el matrimonio es una institución divina, en este versículo. Es la unión de un hombre con una mujer para ser una sola carne, ¿ya? También vimos Mateo 19, 9. Y también vimos qué es lo que era el divorcio, ¿ya? El concepto del divorcio. También vimos el concepto que es el matrimonio. Y pudimos darnos cuenta que la Biblia habla del matrimonio como un pacto de compañía. Esa es la mejor definición que podemos encontrar del matrimonio, es un pacto de compañía. Eso lo vimos en Proverbios capítulo 2, versículos 16 al 17, Malaquías 2, 13 y 14. ¿Ya? Esos son los versículos que vimos. ¿Cuál es la promesa esencial del pacto del matrimonio? Cada uno de los cónyuges está comprometiendo, se está interponiendo un juramento a su promesa de suplir las necesidades de compañía del otro cónyuge. ¿Por qué? También vimos por qué Dios creó el matrimonio. Porque no era bueno que el hombre estuviera solo. Los pactos eran ratificados partiendo un animal en 2 partes y pasando por medio de ella. Recuerden que estamos viendo que el matrimonio es un pacto que se hace, ¿ya? Y eso está basado en Génesis capítulo 15, de versículo 11 al 18. Vamos viendo rápidamente lo que vimos la semana pasada como una introducción para recordar a aquellos si no estuvieron conectados o después lo ven online, porque en ese día nosotros hubo como 2 conectados, pero después vi en la semana que hubo como 100 y tantas reproducciones del tema. Espero que haya sido de bendición. Solo 2 cosas pueden disolver el matrimonio. Llegamos a la conclusión mediante la palabra de Dios: la muerte del cónyuge y el adulterio. Así lo dice 1 Timoteo 5:14, Romanos capítulo 7 del 1 al 3. Y ahí quedamos. Y nosotros hicimos unas preguntas, ¿ya? Esas preguntas las vamos a ver después de la música. Vamos a escuchar un tema de nuestro hermano Marcelo Vázquez, El becerro de Samaria, así que le invito a escuchar. Cantando todo el consejo de Dios. Somos Berechit, soldados de Jesús.
Bien, bien, estamos de regreso acá en Berechit Soldado de Jesús, cuando son ya las 22 horas con 11 minutos. Saludamos a todos los que están online y saludamos también a los que nos van a ver después, ¿ya? Offline. Así que el tema que estamos viendo hoy día es el adulterio. Ay, hay algunos que no les gusta este tema, porque principalmente a algunos pastores y a algunos líderes que no les gusta hablar de estos temas. Yo creo que más de alguno va a reclamar, va a decir, oh, hermano Arturo, ¿quién es usted para hablar de ese tema? Usted a lo mejor que se cree un doctor de la ley. No, yo simplemente tomé un tema del pastor Sugel Michelin, un doctor en la palabra, ¿cierto? Un hombre que se especializa en la palabra de Dios, un pastor, y él, yo lo escucho, uno de los pastores que escucho, unos pastores que son de referencia para estudiar la palabra de Dios, es el pastor Sugel Michelin, ¿ya? Habíamos escuchado el tema el becerro de Samaria, ¿cierto? Es a ver, quiero ver una cosita que parece que no sé si estamos online. Lo que les decía yo, que debemos estar nosotros preparados para este tema, preparados porque realmente Dios, muchas veces nosotros somos ignorantes acerca de ello, de lo que estamos viviendo, y nosotros debemos, ¿cierto?, estar preparados para ver este tema. Ya, así que vamos a ver en directo. Ahí sí, que se había cortado la señal, pensé que estaba fuera de línea. Bien, estamos saliendo al aire. Ok, bien, comencemos. ¿Qué quiso decir el Señor Jesús al declarar que ningún divorcio era legítimo salvo por causa de fornicación? ¿Ya? El Señor Jesús fue claro en la palabra de Dios. El Señor Jesús nunca estuvo en contra del matrimonio. El Señor Jesús nunca dijo que el divorcio era parte del plan de Dios, sino que dijo que por la dureza de tu corazón, por la dureza de mi corazón, Dios permitió el divorcio. ¿Qué quiso decir el Señor al declarar que ningún divorcio era legítimo salvo por causa de fornicación? Esa es una pregunta que vamos a responder hoy día. ¿Incluye la palabra fornicación la palabra adulterio? Si la respuesta es negativa, ¿qué significa entonces esa cláusula de excepción? Si es positiva, si aceptamos que existe la posibilidad de un divorcio por causa de adulterio, ¿debemos suponer que la parte inocente tiene permiso para casarse otra vez? ¿No debería perdonar el cónyuge ofendido al cónyuge adúltero? El adulterio, hermano, es una causa legítima para divorciarse. Una causa legítima para divorciarse. El ideal de Dios, como dije anteriormente, es que solo la muerte puede terminar con el matrimonio. Solo la muerte puede terminar con el matrimonio. Lo que Dios juntó, el hombre no debe separarlo, dice la palabra. No es que el hombre quien debe establecer la razón legítima para dar término a una relación conyugal. El hombre no puede determinar cuál es la razón para poder terminar un divorcio. Hay algunos que se divorcian porque ya no aman a su esposa, ya no sienten amor por su esposa. Se divorcian porque ya no soporta vivir con ella. Otros se divorcian porque esa relación es tan desagradable, ¿ya?, que simplemente yo me divorcio y me vuelvo a casar. Esa situación, mi hermano, la palabra de Dios dice que no corresponde. Aunque no le guste a usted, aunque no me gusta a lo mejor a mí, pero la palabra de Dios es clara y precisa. No es que el hombre, dice, quien debe establecer las razones legítimas para dar por terminada una relación conyugal, pero Dios sí tiene el derecho a determinar si existe alguna causa legítima por la cual se le conceda a un cónyuge bajo ciertas condiciones establecidas por Dios. No establecida por la iglesia presbiteriana, no establecida por los pentecostales, no establecida por los testigos de Jehová o por cualquiera denominación o religión. No, establecidas por Dios. Dios tiene el derecho, ¿ya?, a dar término o terminada la unión conyugal.
En tal caso ya no sería el hombre, sino Dios mismo quien estaría desuniendo lo que él había unido. Dios ha decidido usar esta prerrogativa de acuerdo a lo que nos enseña la palabra. Esto no es nada nuevo, mi hermano. Yo no estoy descubriendo la rueda ni el fuego. Vamos a ver a través de la palabra de Dios que siempre ha sido así. Pero no se quiere estudiar esto. Porque, como dije anteriormente, hay pastores que le faltan pantalones. Disculpe que sea así. Hay algunos que les molesta. Se sienten ofendidos que uno hable así. Muchas iglesias se ofenden porque uno habla muy fuerte. Es muy lacerante en la forma de hablar. Oh, y se cree perfecto. No, mi hermano. La palabra de Dios lo dice así. Tenemos que ser fuertes, valientes. Más en estos últimos tiempos que estamos en los tiempos peligrosos, que cualquiera se está desviando por causa de la apostasía. Dios ha decidido usar esa prerrogativa de acuerdo a lo que nos enseña en su palabra. Ninguna razón es válida para usted poner un divorcio. Yo no tengo una razón. Yo no puedo inventarme una razón especial justo en este tiempo. No. La palabra de Dios es clara. El Señor dice aquí, a no ser que el divorcio fuera por causa de fornicación. Y eso es lo que vamos a ver hoy día. ¿Qué entendieron los judíos que escucharon esta declaración originalmente? ¿Qué habrán entendido? Recuerden que su pensamiento estaba permeado por el Antiguo Testamento de los judíos. Jeremías, vamos a leer Jeremías capítulo 3 del versículo 6 al 15. Jeremías capítulo 3 del versículo 6 al 15. Me dijo Jehová en días del rey Josías: ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Estamos viendo en Jeremías capítulo 6 del capítulo 3 del versículo 6 al 15. Me dijo Jehová en los días del rey Josías: ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. Y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí, pero no se volvió. Y la vio su hermana la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella su cosa liviana, su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Con todo esto, su hermana la rebelde Judá no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Y me dijo Jehová: ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá. Ve y clama estas palabras hacia el norte y di: vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová. No haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová. No guardaré para siempre el enojo. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado, y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová. Convertíos, hijos de rebelde, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad, y dos de cada familia, y os introduciré en Sión. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. En este pasaje, mi hermano, se muestra que simbólicamente Israel es la esposa de Dios, en el versículo 14. Convertíos, hijos míos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. ¿Cómo un pueblo puede cometer adulterio espiritual? ¿Cómo la iglesia puede cometer adulterio espiritual? Yéndose detrás de los dioses, yéndose en la apostasía, no guardando su palabra, agradando al hombre antes que a Dios. Y eso es lo que está pasando. La gente, los pastores, los líderes, muchos de ellos, no digo todo, hay muchos siervos fieles, guardadores de la palabra, pero se está dando mucho en estos tiempos peligrosos que siervos, pastores, ministros están tratando de agradar al hombre y no agradar a Dios.
sabiendo la Sagrada Escritura, sabiendo que la palabra de Dios no cambia, sabiendo que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra nunca pasará, ellos tratan de agradar al hombre. Pero cuando alguien, por ahí un hermanito pequeño se levanta y dice, oiga, ¿sabe que esto está malo? Porque ustedes me enseñaron que eso era malo y estoy diciendo que esto se está haciendo malo en la iglesia. El hermano no tiene amor. El hermano es un rebelde. No, el hermano se cree santo. Que el Señor reprenda al diablo. ¿Cómo un pueblo puede cometer adulterio espiritual? Yéndose detrás de los dioses ajenos, o sea, la idolatría. En Jeremías 3:8, Dios habla que le dio una carta de repudio. Dios se divorció de su pueblo por causa de su adulterio prolongado. No se trató de un acto aislado, mi hermano, de idolatría. Dios soportó con paciencia el pecado de Israel por muchos años. Por medio de los profetas los llamó al arrepentimiento hasta que finalmente le entregó la carta de repudio. Este pasaje habla del divorcio en forma simbólica de la imagen de Dios como el esposo y como Israel la esposa. Nosotros somos la esposa, la novia, ¿ya? Que esperando el amado que venga en el rapto precioso, que esperamos. Esto nos puede ayudar a entender el entendimiento que tenía el pueblo de Israel acerca de estas cosas. Ellos veían la idolatría como un adulterio espiritual, ¿ya? Ellos veían la idolatría como un adulterio espiritual. El adulterio con respecto al matrimonio es un pacto de compañía, mi hermano. Un pacto de compañía. Se comprometen al casarse a suplirse mutuamente las necesidades de compañía del otro. Los dos vienen a ser ahora una sola carne, lo cual se hace evidente a través de la cohabitación, o sea, en la intimidad del matrimonio. Génesis capítulo 2, versículo 24. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Estos dos ahora son uno en lo social, en lo espiritual y en lo sexualmente. La relación íntima en el matrimonio es la máxima expresión de esa unidad conyugal. Cuando un hombre se aventura a este tipo de relación fuera del matrimonio, está cometiendo un pecado muy grave ante los ojos de Dios, porque es un pecado que atenta a la esencia misma de ese pacto que hicieron esas dos personas al unirse en matrimonio. ¿Ya? Vamos a ver. Vamos a ir a otra canción. Vamos a escuchar Redimido. Abre los cielos. Amén. Vamos, 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 vamos.
cantando todo el consejo de Dios. Somos Berechit, soldados de Jesús. Bien, estamos nuevamente aquí con Berechit, soldado de Jesús, cuando ya son las 10:28 minutos, abre los cielos, ¿cierto? Para que la bendición de Dios caiga sobre nosotros. Estamos transmitiendo desde la ciudad de la Cruz, quinta región, Chile. Estamos con el tema, el divorcio, ya en la segunda parte. La primera parte fue dado el sábado pasado, así que tuvimos la bendición de poder ya empezar nuevamente a salir al aire, poder hablar de estos temas que, se lo digo, que en toda la iglesia no se dejan predicar, no lo dejan predicar. Los pastores no lo predican, así que lamentablemente estamos, las cosas hay que decirlo por su nombre. No hay que taparlo, no hay que taparlo. A esta altura de la vida, mi hermano, si usted tapa el pecado, usted es cómplice. ¿Se acuerda que en el Antiguo Testamento por el pecado de uno murieron como 30 personas? ¿Ya? Por el pecado, ¿cierto? Por haber encubierto el pecado. Así que no podemos encubrir el pecado. Tenemos que guardar la palabra, vivir el evangelio, vivir un evangelio vivo, eficaz, predicarlo, mi hermano. No sacamos nada de estudiar la palabra de Dios en la casa, estar encerrado en la casa o encerrado en nuestra iglesia sin predicar el evangelio bendito de salvación. Hoy día tuvimos la oportunidad con mi esposa nuevamente de poder asistir al el hogar de ancianos Amor y Paz, que está en la ciudad de La Calera. Ellos ya llevamos ya como varios meses, ya todos los sábados, casi todos los sábados que podemos ir a predicar el evangelio, bendecimos a ese lugar. Ya vamos a sacar una foto, después vamos a mostrar unos videos más adelante del trabajo que se está haciendo allá. Es un trabajo hermoso. Dios abrió esa puerta, fue una bendición poder ir a trabajar allá. Dios mismo llegó me trajo el trabajo, esa bendición la trajo directamente de Dios. Así que damos gracias al Señor. Así que también predicamos el evangelio en la calle. Hay que hacerlo, cuesta predicar el evangelio en la calle porque son luchas espirituales que uno está haciendo. Así que en esta noche volvamos al tema. Estamos hablando sobre el divorcio. Es un tema que tenemos que hablarlo nomás, pues, mi hermano, aunque a algunos no les guste. Que el Señor reprenda al diablo. Quedamos en 1 Corintios capítulo 6 versículo 16. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Estábamos hablando que el matrimonio es la unión, es una compañía, es un pacto y también es una sola carne. Entonces cuando alguien se une con una mujer que no es su esposa, también se hace uno con esa persona. Aquí tenemos un caso de un hombre y una mujer que se han unido y son ahora una sola carne. Tienen relación íntima con otra persona, ¿cierto? Ese pecado atenta a la unidad misma del matrimonio. Dice el apóstol Pablo, los dos serán una sola carne. En el Antiguo Testamento el adulterio ponía fin al matrimonio no porque el divorcio, no por el divorcio, sino por medio de la muerte del cónyuge culpable. Levítico capítulo 20:10 dice lo siguiente: si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Dios había establecido desde el principio que el adulterio rompía los lazos matrimoniales. Lo rompía. La muerte y el adulterio. El judío no se cuestionaba tal cosa. Cuando el Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 5, versículo 32 y el 19, versículo 9, capítulo 9, versículo 19, que el divorcio era ilícito por cualquier cosa, excepto si fuera por fornicación. Ellos entendieron perfectamente lo que el Señor estaba diciendo. Ellos sabían que la infidelidad conyugal ponía punto final al pacto del matrimonio por medio de la muerte del culpable. Entonces, debemos probar que ciertamente la palabra fornicación incluye el adulterio. Eso es lo que tenemos que ver hoy día, que la palabra fornicación incluye la palabra adulterio. Algunos dicen que la palabra fornicación se refiere únicamente a pecados prematrimoniales. Es decir, a jóvenes que están solteros, que tienen relaciones sexuales antes del matrimonio, ello es fornicación. Sí, eso es fornicación. Pero la palabra de Dios, esa palabra es más profunda, ¿ya? ¿Cómo explica ello la cláusula de excepción? Si fuera solamente fornicación. O sea, yo me voy a casar, me casé y sé que mi esposa tuvo relaciones sexuales con otra persona antes del matrimonio, me divorcio. ¿Se referirá a eso? No se refiere a eso a la palabra de Dios. ¿Cómo explican ellos la cláusula de excepción? Las 12 explicaciones
que han encontrado más eco son: algunos dicen que el cónyuge puede divorciarse si descubre que estando ya casada con la persona en cuestión había tenido relaciones sexuales antes del matrimonio. Algunos creen eso. Que este texto se aplica únicamente al desposorio judío. ¿Qué es el desposorio judío? ¿Qué es el desposorio judío? El periodo que va desde que desde el compromiso hasta el matrimonio en sí. La palabra que se traduce aquí como fornicación es el vocablo griego porneia. Porneia, que en el vocablo español se deriva la palabra pornografía. Tanto como el griego clásico como en la escritura se usa para referirse a todo tipo de impureza sexual, incluyendo el adulterio. La palabra adulterio en sí misma es otra palabra griega que se llama mejía. ¿Ya? Es una palabra más específica, señala únicamente los pecados sexuales cometidos por una persona casada. Así que la palabra fornicación es más amplia en su alcance que la palabra adulterio. La palabra adulterio es solamente para casados. Y la palabra fornicación es una palabra más amplia. Y eso es lo que vamos a ir viendo hoy día. En el Antiguo Testamento hebreo, que se traduce como fornicación, es otra versión de la Reina Valera, es la palabra zahnah. Al igual que la palabra griega que se usa para describir cualquier tipo de impureza sexual, incluyendo el adulterio. Lo que estamos tratando de probar, que la palabra fornicación, que el Señor usa en Mateo capítulo 5, versículo 32, y en Mateo 19, versículo 9, y por lo tanto que el Señor está enseñando en ambos textos, el divorcio es legítimo cuando es por causa de adulterio. Números capítulo 25 del 1 al 4. Números capítulo 25 del 1 al 4 dice: moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así que acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol. Y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Siempre, mi hermano, la idolatría está relacionada con lo sexual. El apóstol Pablo hace referencia en el Nuevo Testamento en Primera de Corintios capítulo 10, versículo 8, dice: ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron un día como 23,000. 23,000 por haber fornicado. Pero ahí está haciendo referencia a la fornicación espiritual idólatra. Pablo dice aquí que estas personas en número 24, 1 al 4, cometieron pecado de fornicación. La misma palabra que usa el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5 y en Mateo capítulo 19. Y ahora yo me pregunto, mi hermano, ¿eran esas 23,000 personas solteras? Porque fornicaron. ¿Eran esas 23,000 personas solteras? Recuerde que dice este texto que el pecado fue cometido por los príncipes del pueblo, y esa palabra implica que eran oficiales, no eran adolescentes, eran personas adultas. Se nos hace muy cuesta arriba, mi hermano. Yo se lo digo, se nos hace muy cuesta arriba pensar que la palabra fornicación se está usando allí para indicar únicamente pecados prematrimoniales, sin incluir de pecados de personas casadas y por tanto el adulterio. Veamos otro versículo. Porque la palabra de Dios es hermosa, pues, mi hermano. Algunos que quieran tapar tapar el sol con un dedo, ese es el problema de ellos. Así que, mi hermano, si tú estás en adulterio, yo te invito a que el Señor tienes que arrepentirte de eso. Amós capítulo 7, versículo 17. Amós capítulo 7, versículo 17 dice: por tanto, así ha dicho Jehová: tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a espada, y tu tierra será repartida por suerte, y tú morirás en tierra inmunda,
e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. La palabra que usa aquí el texto hebreo es faná. Tu mujer será fornicaria. Esto está hablando de una mujer casada y dice que esta mujer cometerá fornicación, y en griego es porneia. ¿Se da cuenta que la palabra fornicación incluye la palabra adulterio? Es como la palabra adulterio es así chiquitita. Y la palabra fornicación incluye a todos los pecados sexuales depravados que hay. El Señor los reprenda. Aquí, para referirse al pecado de Sodoma y Gomorra, perdón, no leí, me salteo. Judas capítulo 1:7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Habiendo fornicado, dice. Aquí, para referirse al pecado de Sodoma y Gomorra, de que todos los hombres de aquella ciudad, incluyeron hombres casados, cayeron en el pecado de sodomía. Y el texto ahí usa la palabra fornicación, es decir, porneia en griego, para referirse al pecado de esos hombres, muchos de ellos casados. Ahora nos vamos al último libro de la Biblia, Apocalipsis y Revelación. Apocalipsis capítulo 20, Apocalipsis capítulo 2 del 20 al 22. Aquí se está poniendo buena la cosa. Apocalipsis capítulo 2 del 20 al 22. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de sus obras de ellas, de las obras de ella. Por tanto, dice acá, el versículo 20, como el versículo 21, la palabra aparece ahí es porneia, fornicación. En el versículo 22 usa la palabra adulteraban, mojeia, ¿ya? Lo que habíamos visto, la palabra adúltera en griego, mojeia. En un mismo texto el Señor Jesucristo hablando usa la palabra porneia y la palabra mojeia, o sea, fornicación y adulterio, para referirse al mismo pecado, mi hermano. Lo está enseñando Jesús, o sea, el Señor Jesús se equivocó. Aquí podemos ver que este vocablo no era confuso en ese tiempo. No era confuso en el tiempo del Señor. Ni siquiera hasta 100 años atrás, mi hermano. Dentro y fuera de Palestina se usaba la palabra fornicación para referirse a una amplia, escúcheme bien, a una amplia gama de pecados sexuales, incluyendo el adulterio. El Señor Jesucristo estaba hablando aquí un lenguaje que todos los judíos de su época entendían perfectamente. ¿Ya? El Señor Jesús no iba a confundir, él iba a hablar claro, no habla para que nosotros nos confundamos y tomemos una mala interpretación de la palabra. Usó este vocablo fornicación porque era lo que más se ajustaba a sus propósitos. De ese modo quedaba incluido en la cláusula de excepción cualquier tipo de pecado sexual, incluyendo, hermano, escuchen, disculpe que nombre estas palabras aquí cuando hablamos de la Biblia, la sodomía, el incesto, el bestialismo y todos esos pecados sexuales pervertidos que los hombres pueden cometer. ¿Ya? Todos esos pecados están cubiertos por la palabra fornicación y aún el adulterio. Todos estos pecados están incluidos en la palabra. Esta posición no es nueva y no es liberal. Porque algunos dirán, ay, el hermano Enrique se cree tan evangélico, tan aquí, tan allá. Y es más liberal. No, mi hermano. No es liberal. Esta posición fue la que tomaron todos los reformadores del siglo XVI, sin excepción. También los puritanos del siglo XVII. Y se puede comprobar en la Confesión de Westminster, capítulo 24, párrafo 6. Para todos los presbiterianos reformados, porque le ponen una R mayúscula, reformados, espero que sean reformados, pero antes de ser reformados, mi hermano, sean transformados por la palabra de Dios. Porque reformado y todo, si usted no ha sido transformado por la palabra de Dios, el infierno es su destino. Vamos a ver lo que dice la Confesión de Westminster. Yo nunca
me meto en las confesiones de Westminster, aunque yo me congrego en la iglesia presbiteriana, para mí la palabra de Dios, pero es una forma de estudiar, ¿ya? Para mí la confesión de Westminster es un resumen, ¿ya? Lo tomo por hombres de Dios que se dieron el tiempo de leer la palabra y hacer una declaración. Pero no es la última chupa del mate, no es la última Coca-Cola del desierto, ¿ya? Es una interpretación humana. ¿Basada en la palabra de Dios? Amén. Yo no se lo discuto. Pero es una interpretación humana. Pero vamos a ver lo que nos dice la confesión de Westminster, capítulo 24, párrafo 6. Dice lo siguiente. Aunque la corrupción del hombre sea tal que la haga estudiar argumentos para separar indebidamente a los que Dios ha unido en el matrimonio, eso es lo que estamos viendo aquí, que nosotros no podemos buscar cualquier argumento para divorciarnos. Sin embargo, nada sino el adulterio o la diserción obstinada que no puede ser remediada ni por la iglesia ni por el magistrado civil es causa suficiente para disolver los lazos del matrimonio. En este caso debe observarse un procedimiento público y ordenado, y las personas involucradas en él no deben de ser dejadas en su caso a su propia voluntad y discreción. Es decir, lo que yo puedo interpretar de este texto es que la única causa para disolver el matrimonio, aparte de la muerte de uno de los cónyuges, es el adulterio. O, como dice ahí, fornicación. O sea, una amplia sodomía, que usted descubrió que su esposo era homosexual, o usted descubrió que su mujer era lesbiana y se va a quedar. No, esa es causa de divorcio. ¿Ya? Que su esposo es pervertido sexual y hace cualquier cosa con animales asqueroso, causa de divorcio porque es fornicación, perversidad sexual. ¿Ya? Además dice que la iglesia no debe dejar solo a estas personas que están en este problema, sino que tiene que atenderlas, apoyarlas. ¿Ya? Esto me gustó mucho, ¿eh? Westminster, la confesión de Westminster, capítulo 24, párrafo 6. Así que, hermanos presbiterianos, a usted que le gusta leer la palabra, poner la palabra de Dios aquí y aquí la confesión, aquí les muestro, pues, a través de su confesión de Westminster. Ya, bueno, yo también soy presbiteriano, yo también creo lo que dice eso, pero para mí yo no pongo la confesión y la palabra de Dios. Para mí lo único que está aquí es la palabra de Dios. Lo otro no, es como un libro que yo puedo usar de referencia, pero jamás voy a citar, ¿cierto? En esta oportunidad lo cité, jamás lo voy a citar a la misma altura de la palabra de Dios. Es para que vean los hermanos presbiterianos lo que dice la confesión presbiteriana, la confesión que ellos creen, ¿ya? Basada en la palabra de Dios. ¿Y en qué versículo se está basando esto? En Mateo 19, versículos 8 y 9. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 15. Mateo 19, capítulo 6, versículo 6. Deuteronomio 24, del versículo 1 al 4. Para la mayoría de los cristianos el divorcio es una maldición, mi hermano. Para nadie quiere divorciarse. He escuchado amigos que dicen, hoy me divorcié, un cacho. ¿Y por qué te divorciaste? No, que me llevaba mal. Estás en pecado. No, porque yo ya no la amaba ya. Pues. Pero eso me lo hablan compañeros de curso, compañeros de trabajo, amigos, pero que son impíos. No conocen, no tienen temor de la palabra de Dios. No han sido lavados por la sangre de Cristo. No han sido transformados por el Evangelio de Salvación. ¿Ya? No han sido llenos del Espíritu Santo. Pero nosotros que hemos sido lavados por la sangre de Cristo, que nuestro pecado ha sido redimido por la sangre del Señor Jesucristo, podemos así, libre de cuerpo, decir, me llevo mal con mi esposa, me divorcio. No, es tanta la pelea que tenemos, me divorcio y me vuelvo a casar. Eso es adulterio. No lo digo yo, mi hermano, lo siento, yo no tengo problema contigo. Te lo digo aquí, no tengo problema contigo. Yo te puedo querer mucho, te puedo tener aprecio. Pero si tú estás en adulterio, tú tienes un problema con el Dios de la Biblia. Y si tienes un problema con él, yo no puedo decirte, mi hermano, ven para acá, que te sobo el lobo y sigámonos así.
Como yo hice una pregunta una vez, se la hice a un presbítero, wow, y a algunos pastores también se la hice, acerca de una situación de un hermano que está en adulterio, según la palabra de Dios, según la confesión que ellos siguen. Y están así. Yo le pregunto, no, que el hermano ya fue disciplinado y ya ahora ya está bien. Ya se le quitó la disciplina, ahora él puede seguir con sus cargos. Yo le pregunto, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo tiene que estar una persona en adulterio para dejar de ser adúltera? Reloj, tic, 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 tic. ¿Cuánto tiempo? ¿Un año? ¿2 años? Ya. Este hermano, llevamos 4 años en disciplina. Ya hay que restaurarlo. Hay que volver a ser, sea un miembro activo de nuestra iglesia. Pero sigue en adulterio. No, pues hermano, que hay que incorporar, hermano, hay que restaurar. Ya la disciplina es para restaurar. Pero sigue en adulterio. ¿Y qué va a hacer? ¿Va a tener que divorciarse? Sigue en adulterio. ¿Qué dice la palabra de Dios? Tiene que haber arrepentimiento de parte de la persona. Ah, es que se arrepintió de haber sido adúltero, pero está casado. Sigue en adulterio. Es complicado. Por eso no es llegar y decir, ¿sabes qué? Me divorcio y me vuelvo a casar porque a mí me dio la gana. Que el Señor nos ayude. Vamos a ver qué canción vamos a ir a escuchar ahora, ¿no? ¿Qué canción? Danilo Montero. Ah, no, esa canción ya la escuchamos ya la semana pasada. Vamos a escuchar otra nueva. Funky. Ah, Agua. No, estamos bien juvenil hoy día, así que vamos para allá. Cantando todo el consejo de Dios. Somos Berechit, soldados de Jesús.
cantando todo el consejo de Dios. Somos Berechit, soldados de Jesús. Bien, estamos de regreso en Berechit, Soldado de Jesús, y estamos aquí leyendo algunos de los comentarios que nos han mandado nuestra hermana Elizabeth Bustos, nuestra hermana que nos acompaña en la iglesia. Mañana ella está encargado de todas las actividades navideñas en nuestra iglesia, así que el Señor le bendiga, le guarde y le prospere, porque ella está trabajando para el Señor. Y nos dice: Herodes pidió la cabeza de Juan el Bautista cuando éste le enrostró su adulterio con su cuñada. Hoy, mi hermano, a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Ay de aquellos que sabiendo y conociendo la palabra de Dios no la hacen. Amén, mi hermana. Estamos en una misma voz, estamos predicando un evangelio, queremos apegarnos lo más posible. Algunos nos tratan de que no tenemos amor por los hermanos, que somos rencorosos, que somos odiosos, que somos lacerantes, que no le hablamos al hermano con palabras delicadas, porque el hermano tiene toda la semana complicada. Ha estado toda la semana complicada y más viene a la iglesia, usted le predica de esa manera, así que no predique de esa manera. Esos son el evangelio light. La palabra de Dios es clara. Somos pecadores, necesitamos de arrepentirnos, necesitamos de un Salvador. Y si usted tiene un Salvador, tiene que permanecer en la palabra, vivir la palabra, predicar la palabra, estudiarla. Y también nos escribió Mirza Neris. Me gustaría saber de dónde es. Nuestra hermana Mirza Neris dice: bendiciones. Hace 2 semanas llevé a mi nieto a un concierto donde participó Funky, el cantante que estamos escuchando recién, y tuvimos la oportunidad de hablar con él, y para mi nieto fue una bendición hermosa. Tremendo siervo de Dios. Amén. Algunos dicen: ¡oh, esa música del mundo! Pero yo le pregunto, ¿qué ritmo es de Dios? Es un buen tema. Ya, volvamos al tema. Estamos hablando del divorcio. Y habíamos leído la Confesión de Westminster, lo que les gusta a muchos presbiterianos, y a otras denominaciones también que creen guardan este formato, ¿cierto? Esta creencia basada en la palabra de Dios. Hermosa confesión, pero jamás podemos poner la palabra de Dios y la Confesión de Westminster paralelo. No, señor. No, señor. Solamente la palabra de Dios. Para la mayoría de los cristianos el divorcio es una maldición, pero creemos que también Dios ha dado una salida para aquellos cónyuges que son víctimas del pecado impenitente y obstinado de sus cónyuges adúlteros. Es decir, ¿qué está diciendo estas palabras aquí que estoy diciendo yo? Que es aquel cónyuge que está en adulterio y sigue, y el otro cónyuge víctima trata de recuperar el matrimonio, trata de rescatarlo, trata de perdonarlo, que él vuelva a la senda, que él vuelva al matrimonio. No, pero él sigue con el adulterio, sigue, o la mujer sigue con el adulterio, depende del caso, impenitente, obstinado. La palabra de Dios le da la oportunidad de poder divorciarse. El adulterio no rompe necesariamente el vínculo del matrimonio. Lo que Dios hace es dar permiso a la parte inocente a pedir el divorcio por esa causa, si así lo desea. Cristo dice: el que repudia a su mujer, a no ser por esta causa, a no ser por causa de fornicación, forneia, o sea, esta cantidad de pecados sexuales pervertidos, dentro de ellos está el adulterio. Allí nos dice que no es una obligación del marido divorciarse de su mujer por causa de fornicación. Allí dice simplemente: si lo hace por esa causa, no es pecado a los ojos de Dios. Entonces, aquel que se divorció, que está divorciado, lo siento, mi hermano, lo siento, perdóneme, pero yo no es porque a mí me gusta la pelea, me gusta ser odioso. No, la palabra de Dios dice que si usted se divorció, hermana o hermano, usted se divorció por causa de peleas, porque ya no se amaban, ya no lo quiero, me está gustando otro, yo me divorcio, me puedo volver a casar. No, señora, no, señor. Eso es adulterio, eso es pecado. Lo dice la palabra de Dios, claramente. Pero hay 2 cosas, vuelvo a repetir, que pueden destruir el matrimonio:
la muerte de uno de los cónyuges, o la fornicación, que es la amplia gama de pecados sexuales. Dentro de ellos está el adulterio. La función de los pastores y de los siervos de Dios, si ustedes tienen la oportunidad como hermano, es restaurar esos matrimonios que caen en ese problema, incluyendo problemas de infidelidad. Dios soportó con paciencia el pecado de su pueblo, y nosotros estamos a ser llamados imitadores de Dios. Por eso hablamos de un adúltero obstinado e impenitente, o sea, ya no quiere, no hay caso. Pastor, yo quiero que mi esposa, si ella vuelve del adulterio, yo la perdono, pastor. Ya vamos a trabajar, vamos a orar para restaurar este matrimonio. Pero ella sigue, no quiero volver, yo quiero con mi amante porque yo me llevo mal, él no me satisface, y todo el asunto puede pintar todo un cuadro hermoso. Pero si el cónyuge inocente no ha sido adúltero, esa persona que se va del matrimonio, se divorcia y se casa, es una adúltera, porque la única causa, aparte de la muerte de uno de los cónyuges, es el adulterio. El adulterio es lo que rompe el matrimonio. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. También encontramos en la escritura el caso de Oseas y Gomer. Ella cometió adulterio. Recuerden que este profeta se casó con una adúltera. Ay, hombre. Perdón, con una ramera, no con una adúltera, con una ramera. Ella cometió adulterio, pero su esposo decidió no divorciarse de ella. Más aún fue a buscarla y ella volvió con él arrepentida. ¿Y qué le dijo Dios? No, Oseas, no hagas tal. Tienes que divorciarte porque ella adulteró. No le dijo eso Dios. Dios ordena al profeta que reciba de nuevo a su esposa, así como Dios estaba dispuesto a perdonar nuevamente a Israel si se arrepintiere de sus pecados. Así como Dios nos pide que nos arrepintamos de todos nuestros pecados, así también Dios nos pide. Me gustaría saber de dónde nuestra hermana Silvia Díaz nos saludó. Hermana Silvia Díaz nos saludó, así que me gustaría saber de dónde nos están escuchando. Si están dentro de Chile o fuera de Chile. Usted sabe que esto nos llega de todas partes del mundo, puede llegar esta señal. A todos los hermanos que están conectados en Berechit, Soldado de Jesús, cuando son las 23:02, y estamos hablando del tema el adulterio. Ya estamos por terminar, nos queda poco, ¿no? Nos queda poquísimo. Dios ordena al profeta que reciba de nuevo a su esposa, así como estaba dispuesto a perdonar nuevamente los pecados de Israel. Si Dios ha abierto esta puerta para el cónyuge inocente de poder divorciarse por causa de adulterio, fornicación en el caso amplio, ¿quién somos nosotros para cerrarla? Si el cónyuge inocente se divorcia, ya está como muerto esa persona porque el pacto se deshizo. El inocente se puede volver a casar y el pecador no puede, porque él cometió el adulterio. Así que, respondiendo a la pregunta que había hecho yo antes, ¿cuánto tiempo una persona que está en adulterio deja de ser adúltera? ¿Cuándo un ladrón deja de ser ladrón? Cuando deja de robar y se arrepiente de corazón. ¿Cuándo un adúltero deja de ser adúltero? Cuando ya no adultera y se arrepiente. Por eso, mi hermano, yo le digo, ay, es mejor estar casado que estar divorciado. Ya, yo sé que el matrimonio no es difícil, porque son dos personas distintas. En el primer año mucho amor, después vienen los problemas, después vienen los hijos, ¿ya? Pero es un desafío, es un pacto que hicimos con Dios. Y Dios está con nosotros, nos bendice. ¿Ya? Lo único que le puedo decir yo, aunque sea difícil el matrimonio en algunos casos, Dios está en medio de ello y es un bálsamo que nos pone Dios en medio de nosotros. Bien, no sé cuánto tiempo llevamos al aire, déjame ver los tiempos acá. 1 hora. ¿Ya vamos a escuchar una alabanza? Vamos a escuchar una alabanza. A ver si podemos, veamos qué alabanza me gustaría escuchar hoy día. Vamos a escuchar una alabanza hermosa.
yo tengo un gusto bien variado. Yo puedo estar en la música pentecostal en un rato, después puedo estar en la música juvenil, actualizada, hip hop, reggaetón, ya, todo, pero todo música cristiana, ¿cierto? Porque para mí el ritmo no es el problema, el ritmo no es el problema, así que vamos a escuchar este tema. Cantando todo el consejo de Dios. Somos Berechit, soldados de Jesús. Cantando todo el consejo de Dios.
Somos Berechit, soldados de Jesús. Bien, estamos ya finalizando nuestro programa Berechit, Soldado de Jesús. Ya no somos radio, por si acaso. Somos Berechit, Soldado de Jesús, cantando todo el consejo de Dios. No solamente lo predicamos, sino que también lo cantamos, ya, porque nosotros, como hijos de Dios, Berechit como ministerio, para que usted sepa, creemos que la Biblia es la única regla de fe. ¿Ya? Única regla de fe. Podemos leer alguna confesión por ahí, usar alguna confesión para usar una referencia, pero aquí ninguna confesión de fe es más grande que la palabra de Dios. No, las confesiones de fe de Westminster es una buena confesión, podemos usarla para poder explicar algo de la Biblia con más facilidad, pero la palabra de Dios es la única regla de fe. Creemos en el Señor Jesucristo como único Salvador, creemos que la salvación no se pierde, no porque nos creamos grandes y poderosos, no, sino porque Dios es fiel a sus promesas. Cuando uno pasa a ser hijo de Dios, realmente sellado con el Espíritu Santo, sellado, pertenece a Cristo, usted no podría irse, porque algunos dicen, lo que pasa es que se alejó y se fue al vicio, y realmente a lo mejor esa persona nunca fue cristiana, porque son muchos los llamados y pocos los escogidos, ¿ya? Así, y también creemos en el rapto secreto. Sí. Y de eso es lo que vamos a hablar la próxima semana, el rapto secreto de la iglesia, aunque algunos por ahí, doctores de la ley, no creen. Pero la palabra de Dios es clara, precisa. Los mejores escatólogos del mundo, ¿ya? Están de acuerdo con esa interpretación. Ahí vamos a ver todas las posturas que hay. Que hay una postura que es antes del antes de la gran tribulación, medio de la gran tribulación, después de la gran tribulación, o no hay rapto. ¿Ya? Algunos creen eso. Bueno, tuvimos visita acá de nuestra hermana Silvia Díaz, Mirza Neris, nuestra hermana Elizabeth Bustos, nos han saludado, así que en esta tarde, no miento, ya en esta noche, cuando son las 11 con 11 minutos de la noche, acá desde Chile, quinta región, desde la ciudad de La Cruz, estamos transmitiendo online el ministerio, pequeño ministerio, porque no somos grandes, así chiquitito, Berechit, soldado de Jesús. Y para aquellos que no saben lo que significa Berechit, Berechit significa Génesis en hebreo. Berechit bara Elohim, en el principio creó Dios, ¿ya? Los cielos y la tierra. Es muy difícil el hebreo, ¿eh? Ya. Bueno, nos despedimos. Chao. Cantando todo el consejo de Dios. Somos Berechit, soldados de Jesús.